Hola, en el video anterior estuvimos hablando de las características positivas que nos daba utilizar una herradura de slide stop para generar un desplazamiento mucho más prolongado en nuestro caballo, y si utilizábamos la lógica como pilar fundamental, siempre íbamos a estar más aproximados a encontrar un porcentaje alto en el desempeño de nuestro entrenamiento. En segundo lugar, los beneficios y correcciones de vicios que ellas nos pueden ayudar a corregir la rayada de caballos que abren demasiado las patas. Por lo tanto, espero que puedas pedirle a tu herrero, en el caso que no lo hagas vos, y en el caso que lo hagas vos, que tomes las precauciones pertinentes para que tu caballo no sufra lesiones. Ahora vamos a estar analizando cómo esta herramienta nos va a proporcionar que podamos hacer algunas correcciones con respecto a caballos que tienen algún tipo de anomalía o un impedimento en el accionar correcto en el entrenamiento. Va a ser basada y literalmente para caballos que abren demasiado los posteriores a la hora de hacer una rayada, que eso implica de que por más que usemos una herradura de slide stop no tengamos proyección de arrastre. Entonces vamos a analizar esta herramienta, cómo podemos intervenir en ella para imprimir un desempeño mucho mejor. Podemos hablar de las características, cómo actúa el cuerpo del caballo cuando hace este deslizamiento. Vamos a notar que cuando nosotros observamos la rayada, que por lo general el caballo, este es el caballo visto de arriba, acá están las orejas, esta es la cara, esta es la cola, y cuando hace una rayada, el caballo deja un registro en la pista donde, si nosotros estamos fijándonos en las características positivas y negativas, donde nos basamos en la naturaleza del caballo y en la ley empírica, que vuelvo a repetir, la ley empírica es el aprendizaje por error y acierto. Este registro, ese registro es el que nos va a decir a nosotros cómo estamos accionando en el cuerpo de mi caballo antinaturalmente. Porque él naturalmente nunca haría un deslizamiento de esa manera, porque ese es un pensamiento y es un proceso que lo genera o lo instaura un hombre, o sea, que no es un caballo. Entonces, si nosotros nos basamos en los registros, en estos registros, en estas huellas que quedan dentro del patrón de entrenamiento o en la pista, vamos a ver que el caballo que deja un registro con esta característica es positivo, es correcto. Entonces, mi lógica me diría que yo no tendría que accionar bajo ningún tipo de circunstancia en el herraje, porque naturalmente y con la ayuda de la herramienta el caballo está reaccionando correctamente. Ahora, si cuando nosotros analizamos el registro que el caballo nos deja, el patrón que nos deja dentro de la pista, que sería como una hoja, como en este caso como en una pizarra, hay caballos que cuando hacen un slide stop o una rayada, hay un patrón de apertura de las patas. Entonces quiere decir, si volvemos a hacer el ejemplo del caballo, acá, esta es la cola del caballo, y vemos y chequeamos el patrón que dejó en la pista y vemos una apertura exagerada hacia los costados,
Como que no deslizó correctamente derecho, sino que hizo sus garrones se abrieron. Eso ya puede ser por morfología y naturaleza y parte de su genética y su movimiento natural o estructura ósea, ¿sí? Porque después ahí nos vamos a plomos y otras cosas, pero ya ese es otro tema. Si nosotros vemos que el registro que el caballo nos deja en la pista es con una apertura así exagerada hacia los costados, bueno, hay una forma de que este tipo de herrajes a nosotros nos proporciona a darle una ayuda a nuestro caballo para que no accione con esa apertura, porque esta apertura no permite de que el caballo pueda deslizar mucho más que en el caso de los que hacen reining. Y bueno, en algunos casos hay jueces que les gusta cuando el caballo no sufre, cuando el caballo desliza con suma naturalidad y cuando no hay violencia en la parada del caballo. Entonces, cuando tenemos este ejemplo, que es un registro negativo, este sería un registro negativo, bueno, tendríamos una posibilidad con el herraje de proporcionarle algunas ayudas con hacerles unas muecas a la herraje, que después lo voy a mostrar físicamente. Se hacen, en este caso, si viésemos al caballo parado desde arriba, este tipo de registro nos dice que los garrones del caballo o las cañas del caballo están haciendo una oscilación hacia afuera. Entonces, para corregir, para llevar esta desviación a este registro, se hace una mueca interna en el herraje, aparte del biselado, ¿sí? Se hace una mueca interna en la herradura, y eso el jinete va a tener que calentar el caballo, entrar a la pista, ir a la zona donde sabe que la pista está correcta y que el caballo se tendría que deslizar correctamente y que el terreno no nos va a provocar una anomalía antinatural. Bueno, si nosotros hacemos esta mueca, vamos a ver si el caballo, haciendo una medición de cuánto deslice y no, si nosotros al hacer una mueca de esta apertura, que le pongamos un centímetros, que tenga, no sé, 2 metros de apertura, ¿sí? Con una mueca de esta, si lo hacemos correctamente, tal vez, y empezamos a reducir, pero continúa la apertura nada más que en menor grado, bueno, se debería de hacer una mueca más. ¿Ok? Se debería hacer una mueca más para volver a restar la apertura de piernas y empezar a conseguir una rayada un poco más prolija y más recta. En el caso que aún perdure esta apertura, ya nos iríamos a máximo 3 muecas. Entonces esa mueca que hace que el vaso se vaya para allá empezaría a hacer de que esta mueca me sostenga el vaso por la línea recta, y esta apertura empezara a ser más positiva y no negativa. Naturalmente la herradura, en su construcción natural, el espesor del punto A al punto B, como dije en un principio, es totalmente parejo, y eso es lo que ustedes pueden verificar en este ejemplo. Después, a medida que vamos preparando el herraje adecuado para que nuestro caballo pueda accionar correctamente, nos vamos a trasladar a hacer el biselado, que acá no sé si pueden constatar cómo la herradura viene con un espesor en particular, y acá en la punta de lanza se empieza a afinar. Bueno, eso sería el biselado que deberíamos de hacer
para que después la herradura, al ir deslizando sobre la superficie de la pista, haga un efecto de romper la presión contra el suelo, romper la resistencia contra el suelo. Ahora voy a mostrar en el caso de que lo hagamos en frío, porque tenemos dos opciones de hacerlo, en frío o en caliente. Si lo hacemos en caliente deberíamos de verificar antes de colocarlo en el caballo, en hacerle un trabajo netamente artesanal nuevamente, ya que yo siempre digo de que los pequeños detalles hacen de que lleguemos a la cúspide con más efectividad, ya que, vuelvo a repetir, un grano de arena hacen a una montaña. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos hasta en los ínfimos detalles, eso nos convertirá en una persona proactiva, que la persona proactiva es la persona que se encarga y no espera que las cosas sucedan. Entonces, ya tenemos varios datos importantes como persona que tenemos que llevar a cabo. Uno es la lógica, otra es ser proactivo y otra es ocuparse. Por eso ahora vamos a hacer un trabajo que lo podríamos hacer con una moladora o con una máquina devastadora de banco. En este otro caso mostraré cómo deberemos de hacer las muecas para que estas muecas nos ayuden a que el caballo pueda empezar a corregir por medio de la presión y la inercia que provoca en el suelo con el arrastre, que la misma mueca nos ayude a corregir esa desviación natural que el caballo tiene por las condiciones físicas que posee. En este caso, esta mueca es la que me va a proporcionar la corrección en el alineamiento por la desviación natural. En caso de que el caballo, como lo expliqué en la parte teórica, siga manteniendo una desviación, bueno, sumaremos una mueca más. Siempre recordemos, si queremos lograr objetivos o que nuestros objetivos lleguen a la cúspide, lo que tenemos que aplicar es confianza. Si mi caballo tiene confianza en mí, va a tener confianza en que yo le pida cosas que él nunca haría. Chao, nos vemos. Un saludo para los habla hispanos. Pablo Brizuela desde Argentina.